En acción de gracias, en la casa que mi marido construyó con sus propias manos, mi hija se puso de pie y dijo: «Mamá, tú puedes comer en la cocina. La familia de verdad se sienta aquí». 16 personas la oyeron. Ni una sola dijo una palabra. Así que dejé mi plato sobre la mesa. No discutí. No lloré. Salí por la puerta principal de mi propia casa, me subí al coche y me marché, mientras la salsa aún seguía caliente. 3 horas después, mi teléfono se iluminó. Era su marido, y le temblaba la voz. «Por favor, vuelve», dijo. «El abogado acaba de llamar por lo de la casa». Me serví una taza de café. Me senté en la mesa de mi propia cocina y esperé, porque fuera lo que fuera que el abogado acababa de decirles, yo ya lo sabía. Yo había sido la primera en coger el teléfono. Bienvenidos de nuevo a Alpha Mom Stories, donde la mujer a la que mandan a la cocina suele ser la que tiene las llaves de toda la casa. Quédate conmigo hasta el final de esta historia. Vas a querer dejar un comentario, y asegúrate de suscribirte. Me llamo Marian Sawyer. Tengo 70 años y he pasado 44 acciones de gracias en la misma casa de Maple Street. Mi marido, Raymond, construyó esa casa. No la compró, la construyó. La levantó en el verano de 1979 con su hermano, una caja de cerveza y un nivel prestado. Y me llevó en brazos al cruzar el umbral antes incluso de que la cocina tuviera suelo. Criamos allí a nuestra hija. Enterramos muchos años de alegrías y problemas en esas paredes. Raymond falleció hace 6 años, en el dormitorio del fondo, una tranquila mañana de marzo, y yo conservé la casa exactamente igual, como un lugar conserva las personas que ha amado. Admito que no soy una mujer impresionante a la vista. Llevé la contabilidad de una empresa de suministros de fontanería durante 31 años. Uso cardigans. Conduzco un Buick viejo. Le doy las gracias a la cajera, y lo digo de verdad. La gente mira a una mujer como yo y completa el resto por su cuenta. Dulce, sencilla, ya sin utilidad. Mi hija empezó a completarlo así hace años, y yo la dejé, porque corregir a la gente agota, y yo tenía otras cosas que hacer. Pero hay algo que 31 años de contabilidad te enseñan. La línea más silenciosa de una página suele ser la que lo decide todo. La gente pasa justo por encima. Mira los números grandes y llamativos, y se pierde la pequeña anotación del final, esa sobre la que en realidad descansa todo. Yo me había convertido, dentro de mi propia familia, en esa línea silenciosa al final de la página. Estaban a punto de descubrir qué era lo que sostenía. Mi hija se llama Vanessa. Tiene 42 años y lleva la última década escalando. No lo digo con crueldad. Escalar está en nuestra sangre. Raymond y yo escalamos toda la vida, solo que por una escalera más corta. Pero Vanessa se casó con la familia Cole, y los Cole tienen dinero que viene de tan atrás que ya han olvidado que alguna vez hubo que ganarlo. Su suegra, Lorraine, lo lleva encima como una temperatura a la que mantiene la habitación. Y Vanessa decidió en algún momento que, para pertenecer a ese mundo de arriba, tenía que dejar atrás este de abajo. Y este de abajo era yo. Los cardigans, el Buick, los libros de contabilidad de la empresa de fontanería. Empezó a corregirme en las cenas. «Mamá, no se dice comida, se dice cena». Empezó a presentarme con una risita de disculpa. «Esta es mi madre. Es muy anticuada». Cuando yo ofrecía llevar mi cazuela de judías verdes a una reunión, ella decía que el servicio de catering ya se encargaba, con una voz que significaba: «Por favor, no lo hagas». Lo dejé pasar. Eso es lo que aprenden a hacer las madres de quienes escalan. Te dices que solo está intentando encontrar su sitio ahí arriba, y que el día que se sienta segura, volverá a extender la mano hacia ti. Me dije eso durante 10 años. Lo que no le dije, lo que no le había dicho a nadie, era que yo ya había decidido extenderle la mano de la forma más grande que me quedaba por dar. Iba a entregarle lo único que Raymond y yo teníamos que valía algo de verdad. Solo que aún no lo había hecho. Gracias a Dios, como resultó después, todavía no lo había hecho del todo. Tienes que entender lo que la casa de Maple Street significa para esta familia, porque todo lo que ocurrió gira en torno a ella. Es el lugar al que todos vienen. Cada acción de gracias, cada Navidad, cada bautizo y fiesta de graduación durante 44 años. Vienen mis hermanas, vienen los primos, vienen Vanessa, Derek y mi nieto.
La casa tiene una larga mesa de roble que Raymond construyó a juego con los suelos, y esa mesa ha alimentado a esta familia en todas las etapas que hemos vivido. Aquí está lo que todos habían olvidado en silencio. La casa es mía, solo mía. Raymond me la dejó libre de cargas. Sin hipoteca, sin embargos, pagada por completo el año en que se jubiló. Mi nombre, y solo mi nombre, en la escritura. Pero como yo era la anfitriona, como estaba en la cocina antes del amanecer con el pavó, y era la última en fregar las ollas a medianoche, para todos, excepto para mí, la casa había dejado de sentirse como mía. Se había convertido en la casa de la familia, una especie de servicio público que casualmente yo mantenía. Vanessa había empezado a hablar de ella como se habla del tiempo, como algo que simplemente existía y que siempre estaría ahí para ella. Cuando tengamos la casa algún día, le decía a Derek, sin bajar la voz. Lo primero que haremos será abrir esta cocina. Algún día. Como si ya estuviera escrito. Como si yo fuera una simple formalidad entre ella y una reforma. No estaba del todo equivocada al asumir que acabaría siendo suya. Esa es la parte que todavía duele, porque era mi única hija, y por supuesto la casa iba a ser para ella. De hecho, estaba a unas 3 semanas de entregársela directamente. Ella simplemente aún no lo sabía. Y estaba a punto de hacer lo único que me haría cambiar de opinión. Esto es lo que nadie en aquella mesa sabía. Ese otoño, ya había tomado una decisión. La casa era demasiado grande para una viuda. A mi sobrina ya no le gustaban las escaleras. Y yo quería, mientras siguiera viva, disfrutar viendo cómo Vanessa y Derek recibían el regalo que Raymond y yo siempre habíamos soñado dar. El hogar familiar, libre de cargas, para criar allí a mi nieto. Así que fui a ver a Harold Beck, el abogado que había llevado los asuntos de Raymond durante 30 años. Preparamos una escritura de transferencia por fallecimiento, con Vanessa y Derek como beneficiarios. Y más que eso, decidí mudarme antes de tiempo. En silencio, había dado una señal para un pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, de esos sin escaleras y con una cafetería en la esquina. El plan era entregarles las llaves la mañana de Navidad, para ver la cara de mi hija. Incluso había comprado el sobre para ello. Un sobre grueso de color crema, de los buenos, que estaba en el cajón de mi escritorio con una copia de la escritura y una nota escrita de mi puño y letra para Vanessa, Derek y Caleb. Tu padre construyó esto para una familia. Llenadlo con una. Con cariño, mamá. La vieja llave de la casa de Raymond estaba dentro, en el gastado llavero de cuero que él había llevado durante 40 años. Derek sabía una parte. Tuve que involucrarlo. Había cuestiones logísticas, una fecha de mudanza, la señal del apartamento, y Derek, con todos sus defectos, es el práctico. Le hice jurar que guardaría el secreto. Déjame sorprenderla, le dije. Él aceptó. Te cuento todo esto para que lo entiendas. Yo no era una anciana amargada buscando una excusa. Estaba a 3 semanas y a un sobre de distancia de darle a mi hija todo. Y entonces ella me mandó a la cocina. Quiero ser justa con Vanessa, porque la versión fácil de esta historia la convierte en un monstruo, y no lo es. Es algo más común y más triste que eso. Cuando Vanessa se casó con Derek, entró en una familia que mide a las personas. Los Coles son educados al hacerlo. Nunca dirían una palabra cruel, pero tienen una forma de preguntarte dónde veraneabas y a qué se dedicaba tu padre que te deja saber exactamente en qué cajón te han archivado. La primera vez que conocí a Lorraine, la madre de Derek, miró mis zapatos exactamente un segundo de más, sonrió y preguntó si había tenido que viajar mucho. Yo había conducido 20 minutos. Vanessa sintió todo eso. Y en lugar de dejar que le resbalara, decidió ganarlo. Sería más Cole que los Cole. Tendría la casa correcta, la cocina correcta, la madre correcta. Y como no podía cambiarme por otra, haría lo siguiente mejor, sacarme discretamente del encuadre. Venía de una herida. Lo sé. Una niña que creció en una familia de suministros de fontanería y fue mirada de esa manera pasa el resto de su vida aterrada de que la descubran como alguien corriente. Y el truco cruel de todo esto es que la persona que más le recuerda de dónde viene es la persona que más la quiere. Yo. Entender todo eso es la razón por la que me quedé callada tanto tiempo. Pero resulta que no era una razón para quedarme callada para siempre. Porque hay una línea entre una hija gestionando sus inseguridades y una hija humillando a su madre en la cabecera de una mesa llena de testigos.
Durante 10 años, Vanessa se mantuvo a un lado de esa línea. En Acción de Gracias, la cruzó por completo. Había una persona en esa familia que nunca me hizo sentir como un mueble. Mi nieto, Caleb. Caleb tiene 17 años. Es todo codos y opiniones sinceras. El tipo de chico que todavía abraza a su abuela delante de sus amigos y parece no saber que se supone que debería darle vergüenza. A veces viene a mi casa los domingos. Solo él. Hacemos el crucigrama y me habla de la chica a la que no se atreve a dirigirle la palabra. Es el único que pregunta por Raymond. Cuéntame la del abuelo y la canoa, dice, aunque ya la haya escuchado 40 veces. Le gusta que conserve las gafas de lectura de su abuelo en el cajón junto al sillón bueno. Francamente, es el único de esa familia al que miro y veo a Raymond devolviéndome la mirada. Cuando planeé regalar la casa, Caleb era la razón por la que todo se sentía correcto. Tu padre construyó esto para una familia, había escrito. Llenadlo con una. Imaginaba a Caleb creciendo en esas habitaciones, y algún día a sus hijos corriendo sobre los suelos que Raymond colocó. Te hablo ahora de Caleb porque necesitas saber que él estaba en esa mesa en Acción de Gracias, con 17 años, vestido con una camisa abotonada que su madre le obligó a ponerse, sentado cerca de la cabecera de la mesa con la familia de verdad. Recuérdalo cuando lleguemos ahí. Recuerda que, de todas las personas en aquella sala cálida, llena e ingrata, exactamente una estaba a punto de hacerlo decente. Y recuerda que yo estaba mirando. La semana de Acción de Gracias. Estaba más feliz de lo que había estado en años. Tenía un secreto, y era uno bueno. Cada vez que Vanessa era seca conmigo por teléfono, y lo fue mucho esa semana, estresada por la llegada de los cole, por la colocación de la mesa, por si la salsa de su servicio de catering era lo bastante sofisticada, yo solo sonreía y pensaba en la mañana de Navidad, en el sobrecolor crema de mi cajón, en entregarle la vieja llave de Raymond y ver cómo 10 años de distancia se le caían de la cara. Pensé que el regalo lo arreglaría. De verdad lo pensé. Pensé que, cuando entendiera lo que le estaba dando, recordaría quién era yo. Ese fue mi error, y lo reconozco. Pensé que la generosidad podía comprar de vuelta un respeto que en realidad nunca se había ido, que solo estaba enterrado. Desde entonces he aprendido que no se puede. El respeto no es algo que puedas entregarle a alguien dentro de un sobre. O lo llevan dentro por ti, o no lo llevan. Y descubres cuál de las dos cosas es en los días en que les cuesta algo. Yo lo descubrí un jueves de noviembre, con la fuente del pavó de mi marido entre las manos. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte a esa mesa. Quiero que la veas como yo la vi, para que, cuando mi hija diga esas palabras, entiendas exactamente lo que tiró por la borda. Iba a ser el mejor Acción de Gracias en años. Me aseguré de ello. El problema empezó pequeño, como siempre ocurre. 2 semanas antes de Acción de Gracias, Vanessa pasó por la casa, no para verme a mí, como resultó, sino para tomar unas medidas. Recorrió mis habitaciones con el móvil en la mano, haciendo fotos y murmurando para sí misma. Esta pared podría tirarse. Los armarios son obviamente lo primero que hay que cambiar. ¿Planeando un proyecto? Pregunté desde la puerta de mi propia cocina. Solo soñando, dijo, sin levantar la vista. Ya sabes, para cuando llegue el momento. Para cuando llegue el momento. Lo dijo con ligereza, como quien habla del cambio de estación. Estaba de pie en mi cocina, la cocina que Raymond construyó, demoliéndola mentalmente, y no pensó que necesitara bajar la voz, porque en su mente ya era suya. Yo solo era la ocupante actual, una inquilina con un contrato corto que la naturaleza pronto rescindiría. Debería haber dicho algo entonces. Quiero que sepas que lo consideré. Pero tenía aquel sobrecolor crema en mi cajón, a menos de 3 metros, y pensé, déjala soñar. En un mes, sabrá que es real. Déjala tener esto. Así que le preparé una taza de té, y dejé que mi hija fotografiara mi hogar para la reforma que ya estaba planeando. Y sentí, debajo de mi felicidad, el primer hilo frío de algo para lo que aún no tenía nombre. No era que quisiera la casa. Yo quería que la tuviera. Era la forma en que la quería, como si se le debiera, como si yo fuera una formalidad, como si lo único que se interpusiera entre ella y su futuro fuera una vieja que aún no había tenido la cortesía de apartarse del camino. Me dije que me lo estaba imaginando. Entonces encontré la carpeta. Fue un accidente, como suelen serlo los peores descubrimientos.
Caleb había dejado su tableta en mi casa ese domingo, y Vanessa me pidió que le enviara por correo un documento que estaba allí, una autorización para una excursión escolar. No soy tan inútil con estas cosas como mi familia cree. Abrí la tableta para buscar el archivo, y una carpeta familiar compartida estaba justo ahí, en la pantalla, sincronizada desde la cuenta de Vanessa. No debería haber mirado. Miré. Había un tablero de diseño, docenas de imágenes, cocinas destripadas, mármol blanco, una pared de cristal donde estaban las estanterías de Raymond. La carpeta se llamaba Reforma de Maple. Había un presupuesto preliminar de un contratista fechado 3 semanas antes, $41.000 para la primera fase. Y había una conversación de mensajes capturada dentro de la carpeta como un trofeo. Vanessa a una amiga. Cuando estemos en la casa de Maple, por fin tendremos espacio para recibir invitados como es debido. Mamá se mudará a algún apartamentito, lo cual, sinceramente, es lo mejor. Anda perdida en esa casa tan grande. Mamá se mudará a algún apartamentito. Lo sabía de alguna manera. Derek, comprendí. Derek debió de dejarlo escapar, o ella lo había deducido. Sabía lo del regalo. Sabía que la casa iba a ser para ella. Y en lugar de gratitud, en lugar siquiera de sorpresa, había saltado directamente a la reforma, a recibir invitados, al alivio de por fin poder apartarme en algún apartamentito. El regalo no era un regalo para ella. Era una herencia que estaba impaciente por cobrar. Yo era un retraso. Me senté a la mesa de mi cocina durante mucho tiempo con aquella tableta. De esa forma en que una se sienta cuando el médico acaba de decir una palabra para la que no estabas preparada. No lloré. Simplemente me quedé muy callada. Y en algún lugar bajo ese silencio, por primera vez, una vocecita preguntó, «Marian, ¿estás segura de que quieres dársela?» Le dije a la voz que se callara. Había un pavó que poner en salmuera. Pasé los días siguientes convenciéndome de que no había visto lo que había visto. Está emocionada, me dije. La gente joven no tiene tacto cuando se emociona. El comentario del apartamentito fue irreflexivo, no cruel. Ella no sabe que lo vi. Y el regalo no se trata de su gratitud de todos modos. Se trata de Caleb, del deseo de Raymond, de hacerlo generoso porque es lo correcto, no porque vaya a ser recompensado. Todo eso era cierto. Soy buena encontrando la verdad que me permite seguir amando a alguien. Las madres suelen serlo. Pero hay una diferencia entre perdonar a una persona y dejar de verla con claridad. Y yo había confundido ambas cosas durante una década. Perdoné a Vanessa como se perdona al clima, decidiendo que no era algo personal. Y al hacer eso, dejé de exigirle que fuera decente conmigo. Convertí mi propio respeto en algo opcional, y luego actué sorprendida cuando ella también lo trató como opcional. Decidí seguir adelante con el regalo de todos modos. Quiero que sepas que incluso después de la carpeta, incluso después de algún apartamentito, todavía iba a darle esa casa a mi hija. Había decidido apartar la herida, entregarle el sobre en Navidad y confiar en que tener aquello la ablandaría hacia la mujer que se lo dio. Así estaba mi cabeza la mañana de Acción de Gracias. Herida, pero decidida. Generosa hasta el exceso, solía decir Raymond, y no siempre lo decía como un cumplido. Saqué el pavó al amanecer. Lo coloqué en la fuente de Raymond, la grande de roble que él talló a mano el primer invierno en la casa, con un pavó y una gavilla de trigo trabajados en el borde. Había servido cada Acción de Gracias en esa fuente durante 44 años. No tenía idea de que sería la última vez que serviría en esa casa. La mañana era hermosa, eso sí. Me levanté a las 5, como siempre hago en Acción de Gracias, moviéndome por la cocina oscura casi de memoria. Hay una paz particular en eso. La casa en silencio, el horno calentándose, el olor a salvia y mantequilla. 44 años de la misma mañana, colocados uno sobre otro como capas de pintura. Podía sentir a Raymond allí. Siempre puedo sentirlo en Acción de Gracias. Él bajaba en bata, robaba un trozo de piel del ave, yo le daba un manotazo, él me besaba la sien y me llamaba su chica. Hablé un poco con él, como hacen las viudas. Gran día, Rey, dije, metiendo el pavó en el horno. Vamos a darles la casa. ¿Puedes creerlo? Coloqué su fuente sobre la encimera para que se templara, pasé el pulgar por el trigo que había tallado en el borde. Pensé en lo contento que estaría.
No había nada que amara más que regalar cosas a la gente. Habría envuelto la casa entera con un lazo si hubiera podido. Para el mediodía, la comida era un pequeño milagro, y la casa olía a todos los buenos recuerdos que yo tenía. Me puse mi blusa bonita, la azul. Preparé la larga mesa de roble para 16 personas con la vajilla buena. La fuente de Raymond en el centro, donde siempre iba. Di un paso atrás y la miré. La mesa de mi marido, la casa de mi marido, la fuente de mi marido, todo dispuesto para alimentar a las personas que habíamos creado y amado. Era, pensé, perfecto. La última hora perfecta que tendría en aquella casa. Entonces sonó el timbre, y los Cole entraron con una corriente de aire frío y perfume caro. Y la tarde empezó a torcerse. Lorraine Cole llegó como si estuviera inspeccionando una propiedad. Entró primero con cachemira color camel e hizo lo que siempre hace, un lento barrido sonriente de la habitación, poniéndole precio. «¡Qué casita tan acogedora!», dijo. «¿Qué es lo que Lorraine dice en lugar de pequeña? Tiene tanto carácter. Ya casi no se ve este tipo de construcción antigua». «La construyó mi marido», dije. «Ah, ¿sí?», respondió, con el tono que usarías para hablarle a un niño ingenioso. «¡Qué habilidoso!». Derek entró detrás de ella, me besó en la mejilla y tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado, como solía estar cuando su madre y yo coincidíamos en la misma habitación. Me miró a los ojos, y hubo un destello. Él sabía lo del regalo, recuerda. Sabía que aquel iba a ser su último acción de gracias como invitados allí antes de que la casa se convirtiera en suya. Creo que una parte de él quiso decir algo amable. No lo hizo. Toda la vida de Derek es un estudio de las cosas amables que no acaba de decir. Luego entró Vanessa, ya en modo anfitriona, ya reorganizando. «Mamá, ¿no usaste los platos base dorados?». «Bueno, da igual». Movió mi centro de mesa. Movió la fuente de Raymond 15 centímetros y frunció el ceño al mirarla, como si fuera un trasto. «Esta cosa vieja. De verdad deberíamos comprarte una fuente de servir en condiciones, mamá». «Esa cosa vieja se queda justo ahí», dije con amabilidad, y la volví a poner en su sitio. Me lanzó una mirada. La mirada que decía, «Está siendo difícil». Y entonces volvió a sonar el timbre, llegaron los primos, y la casa se llenó de abrigos, fuentes de comida y ruido, y Vanessa se fue a interpretar a la señora de una mansión que técnicamente aún no era suya. Me quedé en mi propio recibidor y vi a mi familia pasar junto a mí hacia mi casa, como si yo fuera la empleada que les había sostenido la puerta. Es algo extraño convertirse en invitada dentro de tu propio hogar. Sucede centímetro a centímetro, y cada centímetro parece demasiado pequeño como para protestar sin parecer mezquina. Vanessa se había adueñado de la cocina, mi cocina, dirigiendo a los 2 empleados del catering que había contratado, solo para hacerlo especial este año. Cuando entré a revisar mi salsa, me sacó de allí tomándome del codo. «Mamá, relájate. Déjanos encargarnos. Ve a sentarte. Ve a sentarte». En mi propia casa, en Acción de Gracias, el único día del año que siempre había sido mío para organizar. Así que fui y me senté, inútil, en la sala, mientras unos extraños emplataban mi comida en mi cocina y mi hija jugaba a ser general. Los Cole habían traído su propia energía, y la sala se reorganizó alrededor de ella. Conversaciones en las que yo no estaba, referencias que no entendía. Lorraine presidiendo la charla sobre su crucero. Intenté unirme 2 veces, y las 2 veces la conversación simplemente se cerró de nuevo sobre el lugar donde yo había hablado, como el agua. Caleb sí me encontró. Vino y se sentó a mi lado, en el brazo del sillón, y me enseñó una foto de un proyecto de robótica que había construido para la escuela. Y durante 10 minutos, tuve a mi nieto, y no fui un mueble. Fui la abuela. «Es maravilloso, cariño», le dije, y lo sentí más que cualquier cosa que diría en todo el día. «¿Estás bien, abuela?», preguntó en voz baja, de esa forma que tienen los niños de ver aquello que todos los adultos fingen no notar. «Estoy perfectamente, mi niño», dije. No lo estaba del todo. Pero todavía pensaba que lo peor del día sería un poco de soledad. Todavía pensaba que les entregaría un sobre en Navidad y que todo aquello se derretiría. Entonces Vanessa llamó a todos a la mesa. Si alguna vez te has sentado en una mesa llena de familia y has sentido que te volvías invisible, que la conversación saltaba por encima de ti, que te encogías para caber en el pequeño espacio que te habían dejado,
Entonces ya sabes que la habitación más solitaria del mundo es una habitación llena de gente. Si esto te toca en algún lugar real, quédate conmigo. Hay una razón por la que te lo estoy contando todo. La mesa tenía sitio para 16, y ese año éramos 17. Conté las sillas mientras Vanessa sentaba a la gente, dirigiéndolos como una organizadora de bodas. Lorraine, tú aquí conmigo. Derek, en la cabecera de la mesa. El asiento de mi marido, pero lo dejé pasar. Los primos aquí abajo. Caleb, tú este año te sientas aquí arriba con los adultos. Y así siguió, colocando a todos hasta que la larga mesa de roble que Raymond había construido quedó llena de cuerpos, y entonces me di cuenta de que no quedaba ninguna silla con mi nombre. No fue un accidente. Yo conocía a Vanessa. Había contado. Sabía que habría una persona de más, y había decidido de antemano quién sería esa persona. Lorraine, siempre tan servicial, proporcionó la excusa. «Oh, ¿está un poco apretado?» «Ya sabes», dijo, volviéndose hacia mí con una sonrisa cálida y terrible, «las personas mayores suelen estar más cómodas lejos de tanto ajetreo. La cocina es mucho más acogedora. Menos ruido para los nervios. Menos ruido para los nervios. Como si yo tuviera 90 años y fuera frágil, en lugar de 70 y estar de pie en la casa que me pertenecía. Abrí la boca para decir, ¿qué? No lo sé. Que aquella era mi casa. Que yo había puesto aquella mesa. Que Raymond había tallado la fuente de la que estaban a punto de comer. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi hija se puso de pie y lo hizo oficial. En realidad, déjame ir más despacio, porque no quiero pasar por encima del momento justo anterior, ese al que sigo regresando. Antes de decir aquellas palabras, Vanessa levantó su copa de vino para hacer un brindis. Estaba radiante. Aquella era su tarde. Sus suegros impresionados, su mesa preciosa, la salsa de su catering lo bastante sofisticada. Tenía la atención de toda la sala, levantó la copa y dijo, «Solo quiero dar las gracias a todos los que hicieron de esta casa un hogar, a la familia, a las nuevas tradiciones». Le sonrió a Lorraine. Al próximo capítulo para todos nosotros. A todos los que hicieron de esta casa un hogar. Yo había hecho de esa casa un hogar. Raymond y yo, en 44 acciones de gracias exactamente como esa, antes de que ella naciera y cada año desde entonces. Yo llevaba despierta desde las 5. La comida que estaba a punto de elogiar estaba sobre la fuente que mi marido había tallado. Y en su brindis por todos los que hicieron de aquella casa un hogar, no había sitio para la mujer que realmente lo había hecho. Yo estaba de pie al borde del comedor, con un plato en la mano, porque estaba a punto de sentarme. Y sentí algo que nunca había sentido del todo hacia mi hija. No era dolor. Al dolor ya estaba acostumbrada. Era claridad. Fría, limpia y definitiva. Como el momento en que se pasa la anestesia y de repente puedes ver toda la habitación. Pensé, no sabe quién soy. De verdad lo ha olvidado. Y justo después de ese pensamiento llegó otro, más silencioso, que no entendería por completo hasta estar en mi coche. Entonces quizás sea hora de recordárselo. Vanessa dejó la copa. Me miró allí de pie con mi plato y lo dijo. Mamá, con una voz brillante, proyectada, diseñada para que todos la oyeran, tú puedes comer en la cocina. La familia de verdad se sienta aquí. La familia de verdad se sienta aquí. Quiero describir el silencio que siguió, porque me lo dijo todo. No fue un silencio de sorpresa. Nadie soltó un grito ahogado. Nadie dejó caer un tenedor. 16 personas oyeron a mi hija decirle a su madre de 70 años que fuera a comer a la cocina, en la propia casa de esa madre. Y el silencio que siguió fue el silencio de personas decidiendo no involucrarse. Lorraine examinó su servilleta. Los primos encontraron sus platos muy interesantes. Derek miró la mesa. No estaban horrorizados. Estaban avergonzados. Por mí. Un poco como te avergüenzas por alguien que ha entrado en la habitación equivocada, pero ni uno solo de ellos iba a arriesgar la tarde de Vanessa para defenderme. Ese silencio dolió más que las palabras. Las palabras fueron la crueldad de una sola mujer. El silencio fue un veredicto. 16 personas aceptando en silencio que sí, que más o menos ahí era donde yo pertenecía. Me quedé allí con mi plato, en realidad, el plato de Raymond, el de diario, con la muesca que él siempre quiso arreglar.
Y en aquel silencio largo, terrible y revelador, entendí con total claridad que había pasado 10 años intentando comprar mi regreso a una mesa donde ya no me querían, y que el precio acababa de subir una humillación de más. Fue entonces cuando el chico se levantó. Caleb empujó la silla hacia atrás tan rápido que casi la volcó. «La abuela puede quedarse con mi sitio», dijo. Se le quebró la voz a la mitad, como le ocurre a un chico de 17 años cuando está asustado y hace lo valiente de todos modos. «Yo me sentaré en la cocina. O aquí, abuela, toma el mío. No me importa». Ya estaba de pie, ya estaba sacando la silla para mí. Aquel chico larguirucho con la camisa abotonada que su madre le había obligado a ponerse. La única persona en una mesa de 16 adultos que había mirado lo que estaba ocurriendo y había sabido, en lo más profundo, que estaba mal. Durante un segundo, lo quise tanto que no pude respirar. Y entonces Vanessa lo cortó. «Caleb», dijo con dureza, con esa orden de madre que no admite discusión. «Siéntate. No hagas de esto un problema. No hagas de esto un problema». Como si la decencia de su hijo fuera la interrupción. Como si el problema en la habitación fuera la única persona que intentaba arreglarlo. Caleb se quedó congelado, medio levantado de la silla, atrapado entre su madre y su abuela, con todo el peso de tener 17 años y no poder hacer nada. Me miró destrozado, preguntándome con los ojos qué debía hacer. No podía dejar que convirtieran su bondad en una batalla que él iba a perder. Así que le di el único regalo que tenía en ese momento. Le sonreí, una sonrisa verdadera, solo para él. Y le dije en voz baja: «Está bien, cariño. Siéntate. Eres un buen chico. El mejor de todos aquí». Se sentó despacio, abatido. Y miré una última vez la mesa que mi marido había construido, llena de personas comiendo de su fuente, que acababan de ver a mi hija mandarme a la cocina y habían decidido que estaba bien. Entonces tomé mi decisión. No levanté la voz. Quiero que entiendas eso, porque la tentación debió de ser enorme, y en realidad no recuerdo haberla sentido. Lo que sentí fue esa calma de las 4 de la mañana que Raymond decía que yo tenía, esa quietud que me invadía cuando algo por fin estaba completamente claro. La misma quietud que sentí cuando el médico me habló de Raymond. Cuando ya no quedaba nada que decidir, solo algo que hacer. Miré a mi hija, de pie en la cabecera de la mesa de mi marido, dentro de mi casa, y sentí como los últimos 10 años se reorganizaban en un único hecho sencillo. Ella no me respetaba. Nunca me había respetado de verdad. Y ningún sobre, ninguna casa, ningún regalo en la tierra iba a comprar aquello que ella había decidido años atrás que yo no valía. Así que dejé de intentar comprarlo. Dejé mi plato. No lo golpeé. Lo posé suavemente sobre el aparador. Como se deja una cosa que has decidido que ya has terminado de cargar. El pequeño plato de diario con la muesca de Raymond. «Tienes razón, Vanessa», dije. La sala quedó inmóvil de una forma distinta, porque algo en mi voz había cambiado, e incluso quienes no estaban prestando atención pudieron sentirlo. «La familia de verdad se sienta ahí», dije, asintiendo hacia la mesa. «Me apartaré del camino». Y me giré y salí del comedor, atravesé el recibidor, pasé junto a los abrigos y crucé la puerta de la casa que mi marido había construido, hacia la fría y brillante tarde de noviembre. Sin abrigo, sin una palabra más, dejando atrás a 16 personas, un pavo humeante y 44 años. Nunca antes, ni después, me he sentido tan completamente tranquila. Me senté en mi buick, en mi propia entrada, durante un momento, con las manos en el volante, y esperé a desmoronarme. No lo hice. Seguí esperando las lágrimas, los temblores, las dudas. Nada llegó. Lo que llegó en su lugar fue una ligereza extrañísima. Como dejar en el suelo una maleta que has cargado durante tanto tiempo que habías olvidado que pesaba. Durante 10 años, había estado arrastrando el trabajo de ser aceptable para mi propia hija. Y en algún punto entre el comedor y el coche, simplemente lo solté. Encendí el motor. A través de la ventana del frente, pude verlos. La cálida luz dorada, la mesa llena, mi familia reanudando su cena. Nadie había venido detrás de mí. Ni Vanessa, ni Derek, ni los primos. 16 personas, y ni una sola me había seguido al frío para decir: «Espera, esto no está bien. Vuelve». Solo un rostro estaba vuelto hacia la ventana, viéndome marchar. «Caleb».
Tenía la mano apoyada contra el cristal. Yo levanté la mía hacia él. Luego salí marcha atrás de la entrada y me fui. No fui lejos. Conduje hasta el pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, aquel por el que había dado una señal, aquel que se suponía que iba a ser mi sorpresa al mudarme a un lugar más pequeño, aquel que Vanessa había llamado algún apartamentito, en el que se sentía aliviada de poder colocarme. Ya tenía una llave. Entré. Las habitaciones estaban vacías, limpias, silenciosas y eran completamente mías. Me quedé de pie en medio del salón desnudo del resto de mi vida, y tomé 2 decisiones en orden. La primera fue que no le daría aquella casa a mi hija. La segunda fue que tenía que volver a llamar a Harold. Pero antes de cualquier llamada, hice lo que siempre hago cuando necesito pensar con claridad. Preparé café. La pequeña cocina del apartamento no tenía aún nada más que un hervidor, un bote de café soluble y una sola taza que había llevado semanas antes. Herví el agua. Me preparé una taza. Me senté en la mesa plegable, que era el único mueble del lugar, bajo la luz dorada del atardecer que entraba por las ventanas desnudas. Bebí mi café. Y me permití pensar. Pensé si estaba actuando de forma impulsiva. Una mujer toma una decisión en el calor de un insulto. Debería sostenerla a la luz antes de actuar. Así que la sostuve. ¿Estaba castigando a mi hija por un mal momento? No. El momento fue solo el lugar donde 10 años por fin se hicieron visibles. La carpeta, el apartamentito, el presupuesto de la reforma, el brindis, la cocina, la silla de Caleb y el «no hagas de esto un problema». No fue una sola crueldad. Fue un patrón al que yo había estado llamando clima para no tener que sentirlo. ¿Querría Raymond que le diera la casa de todos modos? Me quedé mucho tiempo con esa pregunta, porque era el único argumento que podría haberme detenido. Y supe, con la misma certeza con la que conocía su rostro, lo que él diría. Raymond construyó aquella casa para una familia. Llenadla con una, había escrito yo. Y las personas de aquella mesa, ese día, no eran una familia. Eran una jerarquía conmigo en el fondo. Pero había habido una persona, un chico, medio levantado de su silla. Terminé mi café. Enjuagué la taza y la dejé en el fregadero vacío. Y cogí el teléfono y llamé a Harold Beck a su casa en acción de gracias. Contestó al segundo tono. «Marian», dijo Harold, sorprendido. «Feliz acción de gracias. ¿Está todo bien?» «No», dije, «pero lo estará. Necesito cambiar algunas cosas, Harold. Y me gustaría empezar esta noche, si me lo permites». «Dime». «La escritura de transferencia por fallecimiento, la que nombra a Vanessa y Derek». Mantuve la voz tan firme como una línea de contabilidad. «Quiero revocarla». Hubo una pausa. Harold me conocía desde hacía 30 años. No preguntó si estaba segura. Preguntó qué quería en su lugar. «Se puede hacer», dije. Siempre me pregunté si de verdad eran tan fáciles de cambiar como decías. «Lo son», respondió. «Una escritura de transferencia por fallecimiento es revocable en cualquier momento mientras estés viva, Marian. No importa lo que diga en la propia escritura. Puedes revocarla o registrar una nueva nombrando a otra persona, y eso anula la anterior. Es tu casa. Sigue siendo tu casa hasta el día en que mueras, y tú decides a dónde va. Ese es precisamente el sentido de ese documento». «Entonces quiero revocar la que nombra a mi hija», dije. «Y quiero registrar una nueva». «¿A nombre de quién?» Miré por la ventana desnuda, hacia las luces que empezaban a encenderse al otro lado de la ciudad donde había ocurrido toda mi vida. «De mi nieto», dije. «Caleb, dentro de un fideicomiso. Para que sus padres no puedan tocarla. Retenida hasta que cumpla 25 años. La casa será para Caleb y para nadie más. Y Harold». La voz se me quebró una sola vez, luego se estabilizó. «No me voy a mudar todavía a ningún sitio. Me quedo con la casa. Viviré en ella. Solo necesitaba saber de quién será después de mí. Y no será de ella. Puedo redactar la revocación esta noche y tener la nueva escritura lista el lunes», dijo Harold con suavidad. «Marian, ¿estás bien?» «Lo estaré», dije. «Hazme un favor. Cuando esté hecho, avisa a Derek. Él es el práctico. Tendrá que ser él quien se lo diga a ella».
Después de colgar con Harold, me quedé sentada en la oscuridad un rato. Y voy a ser honesta contigo sobre mi corazón, porque no quiero que pienses que se había convertido en piedra. No fue así. Hice duelo en aquella mesa plegable. No por la casa. Iba a quedarme con la casa. Hice duelo por la mañana de Navidad que llevaba meses imaginando. Esa en la que Vanessa abría el sobre y recordaba quién era yo. Esa Navidad desapareció entonces. La había estado sosteniendo como un suspiro contenido, y tuve que soltarlo, y dolió al salir. Pero esto es lo que quiero decirte. Si alguna vez has sido la persona que da y da a alguien que ha decidido que no cuentas, la generosidad es algo hermoso. Pero la generosidad hacia una persona que no te respeta no es amor. Es un impuesto que has aceptado pagar por su mal comportamiento, y nunca, jamás, compra lo que esperas que compre. No puedes comprar tu regreso al corazón de alguien que ya decidió en qué cajón archivarte. Solo puedes dejar de pagar. Yo acababa de dejar de pagar. Tomé una decisión más en aquella mesa, una decisión práctica. No iba a escabullirme. No iba a dejar que Vanessa se enterara de la escritura por una fría carta de abogado y luego lo retorciera ante la familia como si su anciana madre amargada estuviera arremetiendo. La verdad se había hecho pública aquel día en esa mesa, delante de 16 personas, así que la verdad también se corregiría en público. Se lo diría a todos ellos a la cara, una vez, con calma, y luego seguiría con mi vida. Enjuagué mi taza de café y esperé a que sonara el teléfono, porque sabía que lo haría. Sonó a las 7:40, 3 horas casi exactas después de que me hubiera marchado. Era Derek. Dejé que sonara 2 veces mientras me servía una taza de café recién hecho, la segunda de la noche. La llevaba a la mesa plegable y me sentaba antes de contestar. Hay poder en no tener prisa. Lo aprendí llevando libros de contabilidad durante 31 años. La persona que no se apresura es la persona que ya sabe cómo salen las cuentas. Marian. La voz de Derek estaba tensa, asustada. El hombre práctico con el suelo desaparecido bajo sus pies. Por favor, vuelve. Por favor, el abogado acaba de llamar. Harold Beck. Ha llamado por lo de la casa. Una respiración temblorosa. Ha dicho que estás revocando la escritura, que la estás poniendo en. Marian, ¿es verdad? ¿Has cambiado lo de la casa? Tomé un sorbo de café. Estaba bueno y caliente. Hola, Derek, dije con calma. Sí, es verdad. Entonces pude oírlo detrás de él. La fiesta todavía seguía, o lo intentaba. Y debajo de eso, la voz de Vanessa elevándose, exigiendo saber quién estaba al teléfono, qué estaba pasando, qué quería el abogado. La tarde que tanto se había esforzado por escenificar se estaba deshaciendo de fondo como una carpa al viento. Marian, por favor, dijo Derek. ¿Puedes volver? ¿Podemos hablar de esto esta noche? No, dije, esta noche no. Pero venid a la casa mañana por la mañana, a las 10. Trae a Vanessa. Hice una pausa. Y trae a Caleb. Quiero que Caleb esté allí especialmente. Colgué, bebí mi café y esperé a la mañana. Llamaron 4 veces más aquella noche. No contesté. No fue crueldad. Ya había dicho lo que tenía que decir. Mañana, a las 10. Y no había nada que añadir por teléfono que no fuera a convertirse en una discusión que acabaría teniendo sola en un apartamento vacío. Así que apagué el timbre y desenrollé el saco de dormir que había llevado para los días de mediciones. Y dormí en el suelo de mi nueva vida mejor de lo que había dormido en un año. Por la mañana, conduje de vuelta a Maple Street. Quiero describir cómo se sintió cruzar de nuevo aquella puerta principal, porque ese es todo el punto. La noche anterior, me había marchado como la mujer a la que habían mandado a la cocina. Volví como la mujer dueña del suelo sobre el que todos ellos estaban parados. La misma casa, la misma yo. Lo único que había cambiado era que la línea silenciosa al final de la página por fin había sido leída en voz alta. Me estaban esperando en la sala. Vanessa, pálida y furiosa, con 10 años de compostura cuidadosamente construida desaparecidos. Derek, gris y agotado, como si no hubiera dormido. Lorraine. Lorraine se había quedado a pasar la noche, por supuesto, y no iba a perderse aquello. Sentada en mi sofá con su café, como si estuviera en el teatro. Y Caleb en las escaleras, medio dentro y medio fuera, mirándome con aquellos ojos de Raymond.
La familia extendida se había ido casi toda a casa, pero algunos se quedaron. 2 de mis hermanas, un primo, atraídos por el olor de un ajuste de cuentas. Bien. Yo quería testigos. La crueldad había sido pública. La corrección también lo sería. No me senté. Me quedé de pie en el centro de mi propia sala, frente a la chimenea que Raymond había construido, y esperé hasta que la habitación quedó en silencio. Entonces les dije la verdad. Quiero deciros algo a todos, dije, algo que pensaba guardar como sorpresa hasta Navidad. Los planes cambian. Saqué el sobrecolor crema de mi bolso. Lo había llevado conmigo. Lo dejé sobre la repisa de la chimenea, donde todos pudieran verlo. Esta casa, dije, es mía. Solo mía. Raymond me la dejó a mí. Pagada, libre de cargas. Solo mi nombre figura en la escritura. Sé que todos en esta familia habían dejado de verla de esa manera. Habían empezado a pensar en ella como una especie de reliquia familiar que yo estaba cuidando temporalmente. Pero legalmente, y de cualquier otra forma que importe, ha sido mi casa durante 6 años. Vanessa abrió la boca. Levanté una mano con suavidad y seguí hablando. En ese sobre, dije, hay una escritura, una llave y una nota escrita de mi puño y letra. Porque este otoño decidí que iba a darte esta casa, entera, libre de cargas, a ti, Vanessa, y a Derek, como regalo. Esta Navidad. Había dado una señal para un apartamento. Iba a mudarme y entregarte las llaves de la casa de tu padre para ver tu cara. Mi voz se mantuvo firme. Esa era la sorpresa. Eso era aquel apartamentito. Eso era lo que estaba haciendo mientras tú planeabas la reforma. La habitación quedó completamente en silencio. El rostro de Vanessa estaba haciendo algo complicado. La furia se estaba drenando. Algo peor entraba detrás. Lo sabías, ¿verdad? Dije en voz baja. Habías averiguado que la casa iba a ser para ti. Y sabiéndolo, sabiendo que estaba a punto de darte todo, aún así ayer te levantaste en mi mesa, en esta casa, y me mandaste a la cocina porque la familia de verdad se sienta allí. Dejé que eso quedara suspendido. Así que hice una llamada. Dije. Mamá, empezó Vanessa, y su voz se volvió aguda y fina. Mamá, no puedes. Fue una broma. Lo de la cocina. Estás exagerando. No puedes simplemente. Ya lo he hecho, dije. No levanté la voz. He descubierto que casi nunca hace falta hacerlo si realmente tienes aquello de lo que estás hablando. Anoche llamé a Harold Beck y revoqué la escritura que habría hecho que esta casa fuera tuya. Dije, está hecho. Y esta mañana está preparando una nueva. La miré a ella, y luego, deliberadamente, miré más allá, hacia la escalera, hacia el chico sentado en el tercer peldaño. Ayer me dijiste que la familia de verdad se sienta en esa mesa, dije. Y tenías razón, Vanessa. Ese es exactamente el problema. Porque de todos los que estaban en esa mesa, 16 personas adultas que vieron cómo mandabas a tu abuela a la cocina, solo una se levantó. Extendí la mano hacia él. Caleb. El único que me ofreció su silla. El único que siempre me ha preguntado por el hombre que construyó esta casa. Los ojos de Caleb estaban enormes. Así que la casa será para Caleb, dije. En un fideicomiso retenido hasta que cumpla 25 años, donde sus padres no puedan tocarla, hipotecarla ni reformarla. Tu padre construyó esta casa para una familia. Se la voy a dar al único miembro de esta familia que actuó como tal. El sonido que hizo Vanessa no lo olvidaré. No fue dolor. Fue el sonido de alguien viendo cómo algo que consideraba suyo se le escapa entre los dedos. Me estás castigando, susurró. Por una silla. No, cariño, dije. Por fin te estoy creyendo. Llevas 10 años diciéndome que en realidad no soy parte de tu familia. Yo simplemente, por fin, te he tomado la palabra. Entonces Vanessa se vino abajo de la forma en que, en algún lugar de mí, sabía que lo haría. No con una disculpa. La gente como Vanessa casi nunca se disculpa en el momento en que la descubren. Contraataca. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Su voz temblaba, subiendo. Avisamos de que dejábamos el alquiler, mamá. Se lo contamos a todo el mundo. Derek y yo llevamos meses planeando.
El contratista está programado para enero. Dimos una señal. Les dijimos a los cole que organizaríamos la Pascua aquí. Se volvió hacia la habitación, hacia Lorraine, buscando una aliada. Está haciendo esto para humillarme. Después de que yo haya pasado años. Después de que hayas pasado años, ¿qué? Pregunté, genuinamente curiosa. No tenía final para la frase. Porque el final honesto era, después de haber pasado años alejándome de ti. Y ni siquiera Vanessa podía decir eso en voz alta delante de su hijo. Y ahí fue donde la verdadera forma de aquella tarde se reveló. Lorraine, la gran Lorraine de Cachemira, la que tan amablemente había sugerido la cocina, se puso de pie, se alisó los pantalones y dijo con frialdad, «Bueno, todo esto parece un asunto familiar. Vanessa, querida, deberíamos irnos». Y así, en cuanto las cosas dejaron de ser elegantes, los Cole empezaron a acercarse a la puerta. Las mismas personas a las que Vanessa me había humillado para impresionar no podían alejarse de ella lo bastante rápido ahora que no había casa, ni reuniones, ni Pascua que organizar. Vi a mi hija entenderlo. Toda la razón por la que me había mandado a la cocina, para pertenecer a esas personas, y esas personas ya estaban cogiendo sus abrigos. El aviso del alquiler no es cosa mía, Vanessa, dije, sin crueldad. Tampoco lo es la señal del contratista. Gastaste dinero en una casa que nunca se te prometió por escrito, porque asumiste que una anciana simplemente te la entregaría y desaparecería. Esa suposición fue el error, no mi llamada. Cuando la habitación se vació, los Cole se fueron, los primos recordaron de pronto que tenían otro sitio donde estar, quedamos solo nosotros. La familia que queda cuando el público se va a casa. Vanessa llorando en el sofá, Derek de pie junto a la ventana, impotente. Caleb todavía en las escaleras, sin haber dicho una palabra. Así van a ser las cosas, dije. Y ahora mantuve la voz suave, porque la parte difícil ya estaba hecha, y no soy una mujer cruel. Voy a quedarme con esta casa y voy a vivir en ella. Cuando muera, será para Caleb. Eso está decidido y no va a cambiar. Así que, por favor, no malgastéis vuestra energía. Derek asintió, aturdido. Vanessa no me miraba. Y sigo siendo tu madre, Vanessa, dije. Eso tampoco cambia. Te amaré hasta el día en que muera. Pero he terminado de ser el asiento que asignas y reasignas dependiendo de quién esté mirando. He terminado de que me manden a la cocina en la casa donde construí una familia. Iré a tus reuniones cuando me inviten como tu madre. No como un estorbo que escondes para que los Cole no vean de dónde vienes. Cogí el sobrecolor crema de la repisa. Ya no tendrás la versión de mí que compra tu respeto. Esa mujer salió ayer por la puerta principal y no va a volver. Crucé la sala hasta la escalera y me senté junto a mi nieto, que también lloraba en silencio. El buen chico. Te levantaste, le dije. Cuando te costaba hacerlo, te levantaste. No dejes nunca de hacerlo, Caleb. Eso es todo. Eso es lo más importante. Apoyó la cabeza en mi hombro. Y por primera vez en 2 días, me sentí completamente en casa. Así fue como se resolvió todo en las semanas siguientes. Porque sé que quieres el balance, y no solo la emoción. La reforma nunca ocurrió. Obviamente, el contratista se quedó con la señal. El alquiler que habían avisado que dejaban ya estaba prometido a otra persona. Así que Vanessa y Derek pasaron un mes frenético buscando un nuevo lugar, y bastante menos casa de la que habían planeado, porque resultó que su estilo de vida se había estado apoyando en una herencia que en realidad nunca fue suya. Una verdad lenta, pero clarificadora. Los Cole se enfriaron considerablemente. No había una gran casa en Maple Street donde celebrar la Pascua. No había una dirección impresionante con la que integrar a Vanessa en la familia. Y Lorraine, según me contaron, encontró otras cosas que hacer. Vanessa aprendió por las malas que la gente que solo te quiere por tu casa nunca iba a quererte de verdad. Yo podría habérselo dicho. Lo había aprendido desde el otro lado de la misma lección el día anterior, en mi propia mesa. No voy a fingir que todo aquello no me costó. Perdí la cómoda ficción de una familia unida. El Acción de Gracias del año siguiente fue más pequeño, más extraño y más silencioso, pero fue honesto, y resultó que la honestidad era algo en lo que yo sí podía vivir, cosa que el antiguo arreglo nunca había sido. Y la casa siguió siendo mía. Estoy en ella ahora mismo,
Contándote esto. La fuente de Raymond vuelve a estar en el centro de la mesa, donde pertenece. Su llave está de nuevo en su gancho junto a la puerta. El sobrecolor crema, sin embargo, lo conservé. Al final se lo di a Caleb, pero no en Navidad y no de la forma que había planeado. Derek vino a verme solo aproximadamente un mes después. Se sentó a la mesa de mi cocina de verdad, aquella a la que me habían mandado, lo cual me pareció un poco gracioso, aunque no lo dije. Y giró su gorra entre las manos. Debería haberme levantado, dijo finalmente. En la mesa. Cuando ella lo dijo, sabía que estaba mal. Sabía lo del regalo. Sabía lo que estabas planeando, y simplemente, me quedé sentado. Llevo sentado todo mi matrimonio, Marian, sin hacer de nada un problema. Levantó la vista. Caleb es más valiente que yo. Tiene 17 años y es más valiente que yo. Fue lo más verdadero que Derek me había dicho jamás. Y no lo castigué por ello. Puedes empezar a levantarte en cualquier momento que decidas hacerlo, le dije. Nunca es tarde para convertirte en el tipo de hombre que tu hijo ya es. Asintió. Ha estado mejor desde entonces. No transformado. La gente no se transforma, pero lo intenta. Ahora trae a Caleb los domingos. Vanessa y yo vamos más despacio. Nunca se ha disculpado del todo. Es de esas personas a las que les resulta casi físicamente imposible. Pero vino a cenar el mes pasado y se sentó a la mesa. Y cuando me levanté para recoger, dijo en voz baja, casi sin mirarme a los ojos, yo lo hago, mamá. Siéntate. Tú siéntate. No lo es todo, pero una mujer que una vez me mandó a la cocina diciéndome que me sentara mientras ella recogía los platos, lo acepto. Es un comienzo. Es ella levantándose centímetro a centímetro. Le di el sobre a Caleb en su 18 cumpleaños. No la casa. No la tendrá hasta que cumpla 25, hasta que yo me haya ido. Y tengo intención de hacerle esperar bastante tiempo por esa segunda parte. Pero el sobre, la copia de la escritura, la nota escrita de mi mano y la vieja llave de Raymond en su gastado llavero de cuero. Esto iba a ser un regalo de Navidad para tu madre y tu padre, le dije. Ahora es tuyo. La llave no abre nada a lo que no puedas entrar ya. Siempre eres bienvenido aquí. Lo sabes. Pero quería que tuvieras la llave de tu abuelo. La llevó durante 40 años. Le habría gustado que la tuvieras tú. Caleb sostuvo aquella llave como si estuviera hecha de algo más raro que el latón. Luego me abrazó, aquel chico ya no tan larguirucho, y dijo, la cuidaré, abuela. La casa, todo. Te lo prometo. Sé que lo harás, mi niño, dije. Ya lo demostraste. Lo demostraste por el precio de una silla. No sabía lo que quería decir. No del todo. Algún día lo sabrá. Algún día, cuando sea mayor, alguien intentará hacerlo sentir pequeño y recordará que el acto de decencia más pequeño y ordinario, levantarse, ofrecer tu silla, negarte a mirar hacia otro lado, resultó valer, en la vida de su abuela, una casa entera. Esa es la parte que espero que conserve. No la casa. El levantarse. Aquí en Maple Street todo está tranquilo ahora. Más tranquilo que antes. No voy a fingir que a veces no echo de menos la versión ruidosa, llena y deshonesta de mi familia. Del mismo modo en que echas de menos una habitación cálida incluso después de descubrir que la puerta estaba cerrada por fuera. Pero duermo bien. Tengo la casa de mi marido, su mesa, su fuente, su llave en el gancho. Tengo un nieto que llama los domingos, un yerno que está aprendiendo a levantarse y una hija que, poco a poco, centímetro a centímetro, está encontrando el camino de vuelta hacia una madre a la que había descartado. Y tengo mis mañanas. Me levanto temprano, como siempre he hecho. Y preparo una cafetera en la cocina que Raymond construyó. La cocina a la que intentaron mandarme como si fuera un castigo, cuando es la habitación más cálida de la casa y siempre lo ha sido. Llevo mi taza a la mesa, me siento bajo la luz dorada y la bebo despacio. Si hay algo que te entregaría de todo esto, es esto. Tu valor no es una silla que otras personas te asignan. La generosidad hacia quienes te desprecian no es amor. Es una factura que has aceptado pagar. Déjala sobre la mesa. Conserva tus propias llaves. Y nunca, nunca permitas que nadie te mande a la cocina en una casa que tu amor construyó. Eso es todo. La fuente está en el centro de la mesa,
la llave en su gancho. Y en la primera mañana fría de cada noviembre, preparo el pavó en la fuente de roble de Raimond, lo pongo en el centro de la mesa que él construyó, y me siento en la cabecera. No porque esté luchando con nadie por ese asiento, sino porque siempre fue mío, y simplemente lo había olvidado durante un tiempo. Hizo falta que mi hija me mandara a la cocina para recordarme dónde pertenecía en realidad. Supongo que le debo eso. El resto me lo quedo. Esa es mi historia. Una acción de gracias, una silla vacía y una llamada que hice antes de que ellos hicieran la suya. Si te ha recordado un asiento que has dejado que alguien te quite, recupéralo hoy. Deja un comentario, suscríbete, y nos vemos la próxima vez.